Ahora sí, ya son 6:05, así que podemos iniciar con la sesión de hoy. Espero que ya estén todos. Y bueno, vamos a empezar hablando de quién es la doctora Triana. Ella es médico cirujano por la UNAM, específicamente de nuestra escuela, Cala. Actualmente es residente de tercer año de cirugía general en el Hospital General de Dr. Rubén Leñero, donde ha desarrollado amplia experiencia en cirugía de urgencia. También está especializada en cirugía de mínima invasión con formación en laparoscopía avanzada y cirugía robótica. Cuenta con amplia experiencia en cirugía de urgencia y ha complementado su formación con estancia internacional en Chile. Además de su labor clínica, ella participa activamente en la investigación en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lizaga, colaborando en un estudio sobre la presión diagnóstico de pruebas de BPH. Adelante, doctora. Muchas gracias por estar aquí y bueno, agradecemos que también su presencia. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctora, sí se escucha bien. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, también, doctora, sí se ve muy bien. Ok, bueno. Entonces vamos a empezar con la clase de abordaje diagnóstico del abdomen agudo. Dentro de los objetivos principales está identificar los signos y síntomas del abdomen agudo, conocer cuáles son las etiologías principales, diferenciar abdomen agudo quirúrgico de no quirúrgico, comprender el abordaje diagnóstico y, bueno, cuál sería la conducta terapéutica o el plan. Lo principal de la clase, como le menciona el título, pues es conocer el abordaje, cómo se realiza el diagnóstico, cuáles son los signos, los síntomas y los datos claves que vamos a encontrar para guiarnos hacia el diagnóstico final de la patología, que en este caso, bueno, sería seguramente quirúrgica. Entonces, vamos a empezar conociendo la definición. La definición de un abdomen agudo se define como un síndrome, o es un conjunto de signos y síntomas caracterizado por dolor abdominal de instalación reciente, repentina, rápida, con una evolución menor a 5 días. Y principalmente, pues esto va a estar acompañado de datos de irritación peritonea. Entonces, se ha estudiado todo esto del abdomen desde el 1900, pero hay que definir primero para entender qué es la cavidad abdominal. Entonces, en esta imagen podemos ver lo que está pintado de color azul. En su límite superior vamos a tener el diafragma, en su límite inferior vamos a tener la pelvis y, bueno, la pared abdominal en la parte anterior y la columna vertebral en la parte posterior. Entonces, conociendo esto, pues van a ser todos los órganos que están en la cavidad abdominal los que van a causar la patología desencadenante. Hablando de epidemiología, tenemos que en México el 30% de las consultas de urgencias van a ser por un síndrome doloroso abdominal. De este 30% de las consultas, alrededor de un 13 a un 40% pues van a meritar manejo quirúrgico de urgencia. Por eso la importancia de saber detectar pacientes de manera oportuna. En cuanto a epidemiología, bueno, va a ser más común en hombres en un 65% y 37% en mujeres. Y la edad de mayor presentación de un cuadro abdominal agudo es a los 25 años. La etiología, bueno, vamos a clasificarla en las que son quirúrgicas y las que no son quirúrgicas. Las primeras que vamos a descartar, que son las abdomen agudo no quirúrgico, vamos a dividirlas de que sean torácicas, que sean metabólicas o que sean como tal hematológicas. Dentro de las torácicas vamos a encontrar padecimientos como neumonía, infarto agudo al miocardio, infarto pulmonar, pericarditis, metabólicas como cetoacidosis diabética, insuficiencia adrenal, hematológicas, hematológicas como la anemia de células falciformes o como tal datos de hemólisis que van a causar un dolor abdominal. En cuanto a la patología quirúrgica como tal, vamos a tener que dividirla en 4 partes, las que van a causar por inflamación, las que van a causar por obstrucción, las que van a ser por perforación y las isquemias. Entonces, en la inflamación van a estar todos los padecimientos como apendicitis aguda, colecistitis aguda, la enfermedad diverticular. En obstrucción, pues van a ser aquellos padecimientos que van a generar un cuadro de hilio o de obstrucción como tal, como es el vólvulo, trombosis mesentérica, hernias internas, hernias inguinales, hernias umbilicales y demás.
Y perforación, pues principalmente perforación de víscera hueca, como es el caso de una úlcera gástrica. Y la isquemia, el principal, pues la trombosis mesentérica va a causar isquemia intestinal y esto va a generar el dolor abdominal. Para entender la etiología hay que dividirla de acuerdo al grupo etario, desde los recién nacidos hasta la tercera edad. Entonces, las principales causas de un abdomen agudo en el recién nacido pues van a ser malformaciones congénitas y la enterocolitis necrotizante. En lactantes, la principal causa va a ser la invaginación intestinal, hernias, principalmente inguinales. En la adolescencia, pues el que empieza es la apendicitis aguda, el divertículo de Meckel es el diagnóstico diferencial en niños, y en adultos, de igual manera, apendicitis aguda, colecitis aguda, úlcera perforada, pancreatitis aguda, hernias. Y en los ancianos, pues la enfermedad diverticular con la isquemia intestinal. Ahora, para comprender todo el cuadro del abdomen agudo, tenemos un concepto inicial que es el peritoneo. Para hablar del peritoneo, tenemos que recordar que esta va a ser una capa serosa que va a cubrir toda la cavidad abdominal. Se caracteriza principalmente por presentar una capa que va a ser monocelular de células mesoteliales, principalmente planas, y posteriormente va a tener una lámina propia. Entonces, en esta imagen se puede observar la célula mesotelial que dentro de todas las funciones que tiene, además de ser una barrera, va a ser un secretor de citocinas, va a tener factores de crecimiento, componentes de matriz, óxido nítrico, glucocáliz y además va a secretar pues todo el líquido o va a tener la función de tener el filtrado para tener el líquido peritoneal. Ahora, en la patología del abdomen, el abdomen agudo, el peritoneo va a tener tres fases importantes. La primera fase, que es la fase del ataque, es cómo reacciona el peritoneo ante una lesión. En este caso, bueno, descartamos el abdomen agudo traumático porque nuestras primeras causas van a ser la inflamación, la obstrucción y la isquemia. Entonces, cuando existe uno de estos daños, va a tener una lesión directa al peritoneo. Esta lesión directa del peritoneo va a dar una fase de respuesta inflamatoria, primero local, con la liberación de citocinas, y luego va a dar una respuesta inflamatoria sistémica. Dependiendo del tipo de respuesta que dé, vamos a tener una respuesta hacia la infección, desencadenantes de respuesta inflamatoria sistémica, aumento en el líquido que va a formar una hipertensión intraabdominal o como tal un proceso de hipovolemia o hipoperfusión. Todo esto va a llevar a un síndrome general inflamatorio peritoneal que va a causar como tal el dolor abdominal característico. Ahora, para entender cuál es la fisiopatología del dolor abdominal, seguimos la base del peritoneo. En la imagen podemos ver que el color rosita pues va a ser todo el líquido peritoneal. Entonces vamos a tener dos tipos o el peritoneo se va a dividir en dos partes, un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. El peritoneo parietal, pues va a ser la capa que va a estar pegada hacia la pared abdominal de la manera anterior y posterior. Y el peritoneo visceral va a ser el peritoneo, las estructuras que van a estar pegadas como tal a los órganos, como en el caso del hígado y del intestino. Este espacio, pues va a ser un espacio rosado, que va a ser un espacio intraperitoneal. Pero también hay que recordar que en la parte posterior vamos a tener órganos que van a estar retroperitoneales, como es el caso del páncreas y pues parte de los riñones y duodeno. Conociendo ya este principio del peritoneo, vamos a ir sobre los tipos de dolor y cómo se generan. Entonces, vamos a tener primero, aquí en este ejemplo, es un ejemplo del dolor causado por la vesícula biliar y las partes que va a tener dolor visceral, dolor somático y dolor referido. Primero, hablando del dolor visceral, tenemos que es una lesión, bueno, es una vía de señalización que va a ocupar las fibras C, se van a dirigir de la vesícula, que es el órgano, hacia el ganglio, mandando una señal aferente por la asa posterior de la médula espinal
y esta va a subir al tálamo y posteriormente pues a la corteza frontal para dar una respuesta. Y la vía de señalización de regreso como tal de esta información que recibe el cerebro, pues es una parestesia visceral. Ahora, si vemos por otra parte el dolor como tal somático, estas fibras van a ser fibras delta del ganglio que van a ser pues por nervios periféricos y que la respuesta que van a dar va a ser una respuesta hacia la pared abdominal generando una contracción como tal muscular, que es lo que va a dar como tal un dolor focal, intenso y como tal pues localizado. Y el dolor referido se va a guiar por unas zonas de Head que van a ser la transmisión eferente de la relación del cerebro como respuesta de la señal enviada. Y es referido porque se cruza la respuesta de las fibras somáticas y viscerales. Y aquí el ejemplo de la imagen, pues se puede ver el dolor referido hacia el cuello y hacia la espalda. Entonces, ya hablamos que el dolor somático a nivel abdominal, pues va a estar en la piel precisamente por los dermatomas que van a estar ubicados en T5 y L2, a excepción de la porción diafragmática, que va a ser la parte superior, que esto va a tener relación con los nervios aferentes frénicos TC5 y C3. Entonces, recordando, entonces el dolor somático va a ser un dolor de inicio agudo y va a ser localizado. El dolor visceral, entonces, va a ser un dolor sordo y va a ser un dolor mal localizado. ¿Cómo vamos a localizar el dolor visceral en el abdomen? Bueno, este se va a tener que distribuir en la línea media, que es como se ve en la imagen, y se va a dividir de acuerdo a las porciones del intestino que están presentando el dolor. El intestino anterior, que son los órganos como el esófago, segunda porción de duodeno, la vía biliar y páncreas, van a tener un dolor localizado en la parte del epigastrio. Órganos que provienen del intestino medio, como es la segunda porción del duodeno, hasta el ángulo esplénico, o sea, incluyendo ahí el apéndice, todo el intestino delgado, pues nos va a dar un dolor que se va a referir como periumbilical o en el mesogastrio. Y en el intestino posterior, que es después del ángulo esplénico hacia abajo, pues el recto y demás, nos va a dar un dolor localizado en el área suprapúbica o en el hipogastrio. Ahora, ya se ha estudiado igual por cada órgano hacia dónde o qué dermatoma tiene que inervar para dar un dolor referido. Entonces, el ejemplo más clásico es el de la vesícula, si lo pueden ver, está del lado derecho, en el hipocondrio derecho y en la parte posterior, pues infraescapular. Igual, los riñones, pues tienen una distribución que se va de toda la parte posterior de la espalda y que continúa la irradiación, pues hacia las piernas. Igual los uréteres, aquí se puede ver la imagen que está en la parte suprapúbica y tiene una irradiación hacia la cara interna de los muslos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, No, doctora. ¿todo bien? Bueno, Sí. entonces, una vez comprendiendo todo este cuadro de la fisiopatología, vamos a iniciar como tal con el abordaje diagnóstico. Como todas las patologías, tenemos que la historia clínica pues nos va a aportar alrededor del 90% de la información que tenemos para llegar a los diagnósticos principalmente sindromáticos. La historia clínica vamos a dividirla en dos partes, en el interrogatorio y la exploración física. La parte del interrogatorio vamos a tener los antecedentes personales patológicos en los que específicamente para cirugía, pues los antecedentes quirúrgicos son los más importantes. También tenemos que indagar sobre las enfermedades crónico-degenerativas, uso de drogas, la cocaína principalmente o tabaquismo, alergias, transfusiones, traumatismos.
Y bueno, el otro apartado, pues es la exploración física que va a aportar el restante para el diagnóstico. En el abdomen agudo es importante igual interrogar los antecedentes ginecobstétricos por todos los diagnósticos diferenciales que se pueden tener, como embarazo ectópico dentro de los principales o la dismenorrea por endometriosis. Entonces hay que preguntar fecha de última menstruación, uso de métodos anticonceptivos, antecedentes de embarazo y como tal el antecedente de la dismenorrea. Hablando propiamente del dolor, pues tenemos esta mnemotecnia que es Alicia, en la que es todo lo que se le tiene que estudiar al dolor. La A es de aparición, cuándo empezó el dolor, qué estaba haciendo la persona cuando inició el dolor. La L de localización, en qué área del abdomen se encuentra el dolor para darnos una idea del órgano que va a estar involucrado. La I de intensidad, esta igual se ve por la escala análoga del dolor, del 1 al 10, se tienen que interrogar como 10 el peor dolor en toda la vida y el 1 pues un dolor leve. La C van a ser las características, o sea, síntomas y signos acompañantes que van a tener. La I es de irradiación, que ya vimos la imagen previa, y la A pues van a ser los agravantes. Todo lo que puede empeorar el dolor, ya sean posturas, comidas, evacuaciones, medicamentos, o igual que lo mejora. Entonces, empezamos con la A de aparición. Hay que ver el inicio, hay que interrogar bien cuándo empezó, si fue súbito, si fue progresivo, la frecuencia, si está todo el tiempo, si es intermitente y cuánto dura, si lleva mucho tiempo con el dolor o va empezando. Entonces, aquí en la aparición hay que iniciar pues todo esto pensando en las patologías que vamos a encontrar. Si es un inicio súbito, es decir, que estaba sentado y de la nada en segundos empieza con un dolor, bueno, los diagnósticos más probables pues pueden ser una perforación gástrica, una ruptura de un brazo ectópico o como tal ruptura de un absceso intraabdominal o hepático. Y la drástica pues sería una ruptura de un aneurisma de la aorta. Cuando es una instauración rápida de minutos, podemos pensar que puede ser un cuadro de pancreatitis aguda, un tipo de cólico biliar pues por el consumo de colecistoquinéticos que estaba comiendo y minutos posterior empezó con el dolor, un cólico renal, una enfermedad diverticular perforada o como tal una oclusión intestinal. Y gradual, que es aumento del dolor o sí, la progresión del dolor de minutos a horas o incluso días, vamos a encontrar padecimientos como la apendicitis aguda, la enfermedad diverticular o una colecistitis aguda. Hablando de la localización, hay que tener siempre el mapa mental de cómo vamos a dividir nuestro abdomen para interrogar y para exploración física. Entonces, tenemos primero la división que va a ser por hipocondrio derecho, izquierdo, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, los flancos y las fosas ilíacas, que van a ser las regiones en las que vamos a ir interrogando el dónde empezó el dolor. Del otro lado, pues tenemos el cuadrante superior derecho, izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. ¿Por qué es importante interrogar la localización? Porque en padecimientos como la apendicitis, sabemos que puede iniciar el dolor en la región umbilical, que es la primera localización que se da cuando es un dolor visceral, y luego se transforma un dolor somático y entonces el dolor migra hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces es importante conocer bien la localización y identificar qué tipo de dolor está presentando. En la localización hay que conocer primero la proyección que van a tener los órganos abdominales hacia la pared abdominal. Conociendo las relaciones anatómicas podemos entender o podemos darnos una idea de qué órgano está afectado. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar principalmente problemas relacionados con vesícula y vía biliar, como es la colecistitis, la colangitis, raramente pues la pancreatitis. En epigastrio, principalmente el diagnóstico de una úlcera gástrica perforada y pancreatitis. Hipocondrio izquierdo, pues raramente podemos encontrar abscesos de vaso o ruptura de los mismos. En el mesogastrio, principalmente, pues el inicio de una apendicitis aguda es el cuadro característico que se presenta periumbilical.
Fosa ilíaca derecha, clásico, el apendicitis aguda. Fosa ilíaca izquierda, enfermedad diverticular. Eso hay que tenerlo muy en mente. Y en general, en toda la región del hipogastrio, pues pensar en todos los padecimientos ginecológicos, como es embarazo ectópico, endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria intestinal y en los hombres, cuadros de prostatitis. Las características del dolor. ¿Por qué va a ser importante conocer cuál es la intensidad y la evolución del dolor? Por el tipo de padecimientos que vamos a encontrar. Entonces, una perforación va a ser de inicio súbito, es decir, inicia en segundos, aumenta la intensidad de 0 a 10 en cuestión de segundos y se mantiene todo el tiempo con el dolor. No hay nada que pueda mejorar el dolor. En una oclusión intestinal, pues este va a ser un tipo de dolor cólico, es decir, va a ser caracterizado por espasmos, que la intensidad va a subir de 1 a 10 y luego vuelve a bajar y va a tener un espacio de tiempo. Este puede ser mejorado por algunos medicamentos, claro, antiespasmódicos, y por eso espaciar un poco el tiempo. Pero si ven la gráfica, es arriba, abajo, porque el dolor es tipo cólico, entonces la intensidad y el tiempo son variables. Y en procesos que son inflamatorios, de acuerdo al grado de inflamación que se tenga, va a ser el grado de dolor que se tiene. Al principio, las enfermedades como la apendicitis aguda va a iniciar con un dolor leve y conforme pasan los días, aumenta la inflamación, aumenta la infección, el dolor va a ir subiendo de intensidad. Nunca se baja, siempre es lineal hacia más dolor. Ahora, conociendo las características del dolor, se tiene que interrogar ampliamente cómo es que sienten el dolor. Si sienten un dolor urente, que sea quemante como tal, sienten un dolor tipo cólico, es decir, un espasmo que aumenta y disminuye de dolor. Si es opresivo, como en el caso de un infarto. Si es sordo, pues ya queremos decir que pues es visceral. Característicamente, un dolor transfictivo o que sienten que atraviesan en la región del epigastrio es diagnóstico o enfocado hacia la pancreatitis aguda. Ese es un dolor clásico, un dolor transfictivo que lo atraviesa en la región del epigastrio. Y bueno, los demás pues pueden ser pulsátiles, puede venir e ir el dolor. ¿Qué más hay que interrogar? Hay que interrogar todos los síntomas acompañantes. Hay que preguntar si previo a que iniciara con el dolor tenía algún otro síntoma. Estos síntomas pueden ser anorexia, polifagia, náusea, vómito, diarrea, pirosis, disfagia, meteorismo, además de los cólicos, melena, acolia, pujo, diarrea, esteatorrea, prurito o incluso ictericia. ¿Por qué son importantes? Padecimientos como la apendicitis aguda generalmente va a causar, además del dolor abdominal, va a estar acompañado de la anorexia. O pacientes que tienen problemas de gastroenteritis, que es un diagnóstico diferencial, pues más que la anorexia lo que van a presentar va a ser diarrea, vómito y posterior a eso van a iniciar con el dolor abdominal. Pero el cuadro principal pues sería la diarrea y el vómito y lo demás sería acompañado. Igual pacientes que se sospecha que pueden tener una úlcera gástrica perforada, pues hay que interrogar previo si tenían sangrado de tubo digestivo, si tenían pirosis o si tenían un síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además de eso, bueno, también es importante interrogar si han tenido hematoquesia o melena, sospechando de algún dato de enfermedad inflamatoria intestinal como diagnóstico diferencial o sangrado como tal de enfermedad diverticular. ¿Qué otros síntomas hay que interrogar para descartar? Hay que interrogar síntomas urinarios, principalmente diuresis, anurio, liguria, disuria, nicturia, hematuria o retención de orina. Muchas veces se presenta a la consulta a pacientes que tienen como tal dolor abdominal, tienen distensión abdominal, pero siendo pacientes psiquiátricos o de la tercera edad, nunca se interroga la última vez que realizó pues la micción y muchas veces el dolor abdominal o la masa abdominal palpable no es más que la vejiga por una retención aguda de orina.
Y lo demás, pues, es interrogar hacia dónde se va el dolor, principalmente por diagnóstico diferencial de los cólicos renales o infección de vías urinarias, porque estos tienden a irse hacia la región de los muslos o se irradian en la parte posterior del abdomen. En cuanto a la exploración física, tenemos que ver principalmente, bueno, todos los signos vitales de inicio, tenemos que identificar datos de respuesta inflamatoria sistémica, como la temperatura cuando sea mayor de 38 grados, que tenga hipotermia menor de 36 grados, aumento en la frecuencia cardíaca mayor de 90 grados, 90 latidos por minuto, aumento en la frecuencia respiratoria, más de 20 respiraciones por minuto. Entonces, por eso son importantes los signos vitales, para desde tu exploración inicial evidenciar que sí existe una respuesta inflamatoria sistémica como tal. En la exploración física abdominal, de manera dirigida, hay que ver primero la parte de la inspección. Se tiene que identificar si el abdomen es globoso, es plano, si tiene cicatrices que pues no sigan cirugías previas, que no nos los hayan comentado en el interrogatorio. Hay que identificar también hernias abdominales, identificar si están con compromiso o no, diferenciar de otros que son diástasis de rectos, que estas no nos dan complicaciones como tal, y revisar la región inguinal en pacientes con cuadros de oclusión, porque puede ser un padecimiento de hernia inguinal secundario a una oclusión intestinal. Otro aspecto importante que hay que ver en la inspección, bueno, tiene que ser la coloración. Si existen estos signos, que es el signo de Gray Turner o de Cullen, estos principalmente pues están dados en pancreatitis aguda severa, pero pues no son pactognomónicos. En realidad lo que nos está marcando, o estos hematomas que se ven en la región periumbilical para Cullen y en los flancos para Gray Turner, nos están hablando más que nada de un cuadro de hemoperitoneo. Entonces, en pacientes con un traumatismo podemos pensar que hay una lesión, pero en esta patología inflamatoria pues es una pancreatitis. Del otro lado, pues ya identificamos un aumento de volumen que puede ser una hernia y vemos cambios de coloración. Entonces, tenemos que saber que es una hernia complicada y que probablemente tiene algún compromiso, pues, intestinal. Por eso la inspección es importante. En la auscultación vamos a identificar los ruidos intestinales, sabiendo que, pues, lo normal va de 5 a 35 por minuto. ¿Por qué es importante la auscultación? Bueno, vamos a identificar los ruidos metálicos, que esto nos va a hablar de un cuadro de una oclusión intestinal, por eso principalmente. Y la percusión, como sabemos, vamos a tener, bueno, diferentes tonos. Al percutir vamos a tener lo mate y lo timpánico. Lo mate para las vísceras, como es el hígado, y lo timpánico, pues es secundario a todo el gas que vamos a encontrar en el abdomen por los intestinos. ¿Por qué es importante hacer la percusión? Porque hay un signo, que es el signo de Joubert, que va a ser la pérdida de la matidez hepática a la percusión. Al percutir timpánico en la región hepática, pues nos está hablando de una perforación de víscera hueca por un aire libre que vamos a encontrar. Por eso es importante. Y la palpación. En la palpación vamos a tener diferentes términos. La hiperestesia es la sensibilidad cuando es una palpación superficial, que es literalmente cuando pasas la yema de los dedos arriba del abdomen y tiene como tal una respuesta muscular refleja. La hiperbalgesia va a hacer que no tolera la palpación manual o bimanual de los pliegues como tal. Puedes también palpar resistencia muscular o a la palpación, al descomprimir el abdomen, generar dolor. Y esto es un dato de un rebote positivo secundario a irritación peritoneal. Otro cuadro que vamos a encontrar a la palpación es el abdomen en madera, como su nombre lo dice, es un abdomen rígido que no va a ceder nada a la palpación, o sea, no va a ser blando, sino que al momento de colocar la mano arriba del abdomen se va a encontrar rígido. ¿Todo por qué? Porque el peritoneo hizo una respuesta inflamatoria y manda la contracción
continua de la pared abdominal. Entonces, eso también es característico de un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Hablando de los puntos dolorosos, pues son importantes conocerlos. No se realizan todos en la exploración física, sino que se realizan de manera dirigida de acuerdo al diagnóstico que se tiene de sospecha con todo el interrogatorio pues previamente descrito. Dentro de los puntos más importantes que hay que recordar o son para llevar a casa, pues son los puntos apendiculares. Si sabemos que la principal causa de abdomen agudo es la apendicitis en todos los grupos etarios, pues tenemos que saber cómo explorar un abdomen para sospechar el apéndice. Entonces vamos a tener aquí el abdomen, vamos a trazar una línea que va a ir del ombligo hacia la cresta, vamos a dividirla en tercios y vamos a identificar el punto de McBurney, punto de Morris y punto de Lance. La descompresión de estos puntos que genera dolor, pues es un punto apendicular positivo. Igualmente hay que diferenciarlos de los puntos ureterales que vamos a tener superiores y medios en esta región del lado derecho del abdomen. Otros signos apendiculares que vamos a encontrar es el signo de Robson, que va a ser la presión del lado izquierdo del abdomen con un dolor reflejo del lado derecho, signo del obturador, iliosoas y como tal el von Blumberg. En la exploración física, otro punto que nos va a servir para los diagnósticos diferenciales va a ser identificar el punto de Murphy o realizar como tal la maniobra de Murphy. En la imagen podemos ver que el punto se va a identificar trazando una línea del ombligo hacia la región, hacia el pliegue axilar anterior y donde cruza con la línea medio clavicular vamos a encontrar el punto de Murphy, que es donde se va a estar ubicada o va a tener la proyección la vesícula biliar. Para tener una maniobra de Murphy positiva, pues vamos a tener que colocar las manos, como muestra la imagen, pedir al paciente que inspire, meter como tal las manos tocando el punto de Murphy y esto va a hacer que se corte la respiración, dando un signo de Murphy positivo con pues, sospecha de una colecistitis aguda como tal. Lo que casi no se hace en la práctica clínica, pues son los tactos. Pero, ¿por qué es importante realizar un tacto rectal? El tacto rectal nos va a brindar información no solo del recto, sino de las estructuras adyacentes a este. Entonces, podemos tener un tacto rectal positivo teniendo una masa intraabdominal o como tal, un absceso en la cavidad, sintiendo la induración del mismo. En las mujeres, pues puede palpar como tal algún proceso de miomatosis. En los hombres, la hiperplasia prostática, pero lo importante del tacto rectal, pues es identificar que no vaya a tener lesiones el recto a este nivel, como masas o desgarros. Al momento de retirar el guante del tacto rectal, podemos identificar si tiene problemas de impactación fecal que esté causando como tal una oclusión intestinal, que tenga sangrado en el guante, que tenga un sangrado oculto en heces el paciente o que sea secundario a una enfermedad diverticular. Y el tacto vaginal en las mujeres. Nosotros como médicos generales o como cirujanos podemos realizarlo para identificar si tiene dolor a la movilización del cérvix, pues seguramente puede tener una enfermedad pélvica inflamatoria. O al momento de retirar el guante, pues podemos identificar el color del flujo. Con todo esto podemos integrar que ya haciendo el interrogatorio correcto y una exploración física dirigida, conocemos los signos, síntomas, las medicaciones, todo el historial médico, última ingesta en el alimento y enfermedades relacionadas y podemos darnos una idea o podemos dar como tal diferentes síndromes. Después, ya que se hizo esto, ¿qué sigue? Vamos a ver cuáles van a ser los estudios complementarios que vamos a solicitar para ir dirigiendo nuestro diagnóstico. Dentro de los primeros o en el cuadro básico vamos a encontrar la biometría hemática. La biometría hemática, ¿por qué nos va a servir? Porque nos va a dar un recuento de los leucocitos. Si son más de 12,000 o menor de 4,000, pues es otro punto más para un dato de respuesta inflamatoria sistémica. La trombocitopenia, pues es un dato como tal de pacientes que ya están cursando con falla orgánica múltiple. En cuanto
a la química sanguínea es importante pedir en un cuadro que se sospecha de una pancreatitis amilasa y lipasa. El, el resultado por 3 de lo que salga de amilasa y lipasa acompañado de un dolor abdominal, pues nos va a dar un diagnóstico de una pancreatitis aguda. Es importante igual pedir ambas, lipasa y amilasa, porque hay otros padecimientos que nos van a aumentar el recuento de la amilasa. Además de la pancreatitis aguda, un aumento en la amilasa puede ser secundario a una úlcera péptica perforada, una apendicitis aguda o como tal un embarazo ectópico. En la química sanguínea también hay que pedir pruebas de función hepática, principalmente la cuenta de bilirrubina total, directa, indirecta, DHL, GGT, FA, para identificar si existe algún problema en el tracto biliar o como tal en la vesícula biliar. Otros estudios que nos van a servir va a ser la gasometría, principalmente para dar un diagnóstico diferencial de que vaya a ser alguna cetoacidosis diabética y en la parte quirúrgica ocupamos la gasometría para ver el lactato. Un aumento en el lactato, pues seguramente nos está hablando de alguna isquemia. El examen general de orina se solicita para el diagnóstico diferencial con infección de vías urinarias o que existan cristales que no sean secundarios a una litiasis renal. Y en toda mujer que se encuentre en edad reproductiva, siempre hay que descartar con una prueba de embarazo como principal diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué estudios de imagen se van a pedir? En el orden se tienen que pedir como la radiografía, que es el primer estudio de elección que se pide por la accesibilidad que tiene. ¿Alguien puede decirme qué ve en la primera imagen o por qué se solicitó la radiografía de tórax? ¿Alguien? ¿O escribir? Hola. No lo sé, pero podría, yo veo un corazón grande, podría ser un cardiomegalia, ¿no? No. Mm, O sea, sí, justo del lado derecho por encima del diafragma. ¿Qué se ve? ¿Es una radiografía normal o se ve algo anormal? Mm, ujú. ¿Alguien ve algo más? ¿O ustedes por qué solicitarían una radiografía de tórax? Además de descartar neumonía o crecimiento del corazón. Bueno, del lado derecho, claro, de la radiografía de tórax, si pueden ver, hay una línea blanca que está por abajo de la costilla. No es como tal la costilla, sino una línea que va a dividir hacia arriba lo que es el pulmón y hacia abajo lo que es la cavidad abdominal. No sé si puedan ver mi mouse en la pantalla o no se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, esta parte de aquí, donde está señalado con el mouse, pues si lo ven es negro. Entonces, ¿qué quiere decir el color negro en las imágenes de radiografía? ¿Qué es lo negro en la radiografía? Aire. Aire, ¿no? Entonces, en esta radiografía se ve aire, que va a ser aire en la cavidad abdominal. Entonces, esto es un signo pues clásico se ha narrado como alas de gaviota porque se ve aquí una línea blanca como tal, hacia arriba está el pulmón y hacia abajo está la cavidad abdominal, característico de aire libre en cavidad por una perforación de víscera hueca. Ahora, en la otra imagen, ¿alguien ve algo que quiera participar? Esto de Es aquí como una obstrucción intestinal, ¿no, doctora? ujú, es una radiografía clásica de una oclusión intestinal porque se ven como tal los niveles hidroaéreos. Si ven aquí, tiene como una línea y una curva, una línea, una curva, una línea y una curva, que es clásica
pues, de una oclusión intestinal. De este lado se ven los niveles y de este lado, que es del lado derecho, pues, no se alcanza a ver y la ámpula rectal seguramente, pues, está vacía. Entonces, la radiografía de abdomen, claro, tiene una sensibilidad baja, va de un 30 a un 70% y una especificidad de un 75 a un 88%, porque, bueno, son estudios que como tal dependen de la interpretación que se les pueda dar. Personal que no está capacitado o que no ve muchas radiografías, probablemente, pues, pueda pasar un diagnóstico, pero estas imágenes son clásicas para, pues, no olvidar ningún diagnóstico. ¿Esta imagen de acá les recuerda a algo, algún signo o alguna enfermedad? La imagen B, la primera imagen que está a la derecha, ¿qué ven? Es como un vólvulo. Ajá, es un vólvulo justo. Entonces, el signo aquí característico es un signo que es en grano de café, porque si ven, es un círculo como tal, y aquí como una, en la línea media, pues algo blanco, ¿no? Entonces se ve como característico un grano de café en la radiografía secundario a un vólvulo intestinal, pues principalmente de sigmoides. Y en esta otra radiografía igual se ve como tal una oclusión intestinal por toda la dilatación de las asas que tenemos y lo del medio, lo blanco, pues son la división que va a tener el intestino, la inflamación edema que va a presentar. En los padecimientos de la región, bueno, padecimientos quirúrgicos de abdomen, en la apendicitis aguda vamos a encontrar el uso de la radiografía, que es pues un tanto desactualizado, pero es lo que se tiene en todos los hospitales de la red. Y hay que identificar esto clásico, que es la imagen de un fecalito, que lo vamos a encontrar ubicado en la fosa ilíaca derecha. Claro que el fecalito, pues, no está presente en toda la patología de apendicitis aguda y solamente se encuentra alrededor de un 10%. Otra imagen clásica que vamos a encontrar, pues, es la de vidrio despulido en la fosa ilíaca derecha. En otros textos también se narra como el borramiento del psoas y, bueno, hay muchísimos signos característicos de la apendicitis, pero lo clásico es de fecalito y, borramiento del psoas o niveles hidroaéreos a nivel del lado derecho. ¿Alguna duda aquí en las radiografías? No, ¿No? ¿Okey? ¿Todo bien? Bueno, ya les puse la diapositiva, pero si no ven nada en la radiografía, ¿cuál sería el segundo estudio que pedirían? Un ultrasonido, muy bien. Entonces, si la radiografía no presenta ningún dato o no se puede lograr interpretar, hay que seguir buscando y el otro punto es solicitar un ultrasonido. De acuerdo al sitio en el que tú estés sospechando, pues es la solicitud que vas a hacer. Específicamente para hígado, bueno, para vía biliar, vesícula y el hígado, el estudio de elección siempre va a ser un ultrasonido. Entonces, si se sospecha de una colecicitis aguda, no tiene caso solicitar una radiografía de abdomen porque no se va a encontrar ningún dato. O sea, va a ser una radiografía normal. Lo que se tiene que elegir, pues, es un ultrasonido. Esta imagen es un ultrasonido de hígado y vía biliar, en donde se puede ver de aquí del lado izquierdo está el hígado y esto que parece una bolsita, pues es la vesícula biliar. Los círculos que se ven adentro, pues son las piedras porque están generando una sombra acústica, que son estas líneas blancas que se ven. ¿Cómo podemos saber si esta vesícula está aguda o no está aguda? Hay que ver el diámetro que vamos a encontrar en la pared, que va a ser más de 4 o que tenga como tal líquido perivesicular. Esos son datos del ultrasonido que pues nos hablan de un proceso vesicular agudo. Esta otra imagen de abajo es un hígado y esto de aquí que se ve oscuro, pues en el ultrasonido lo oscuro es lo líquido. Entonces, tiene líquido donde no debería estar porque es un espacio muy amplio. Entonces, un líquido tiene líquido libre en el espacio hepato-renal de este lado. Y esta imagen de acá del ultrasonido, ¿qué imaginan que es? Apéndice. Apéndice, ¿por qué? mm, bueno, es que había visto un signo que se llama signo de Diana y Ujú, especialmente se mostraba que decía apéndice. ok. Em,
Entonces, claro, este es un signo de Diana, o sea, Diana porque si lo ven, pues tiene un círculo blanco, un círculo negro y otro círculo negro adentro. Estos círculos como tal, pues nos marcan la inflamación que va a tener de la pared intestinal. Igual aquí se marca el grosor que puede tener que sea a más de 2 milímetros, o se sigue con el ultrasonido todo el diámetro longitudinal del apéndice, y si es mayor de 6 milímetros, pues también es un dato clínico. ¿Qué pasa con el ultrasonido? Para otras patologías diferente a la patología biliar, pues es un operador dependiente. Entonces, muchas veces puede que no dé un diagnóstico certero, o que se salte diagnósticos y que pueda sospechar a lo mejor de una apendicitis aguda, cuando en realidad se trata de un embarazo ectópico y no revisa adecuadamente pues la región. Entonces, sí, el ultrasonido, pero principalmente para hígado, vía biliar y vesícula biliar. Para eso pedimos el ultrasonido. Después de esto, o sea, si no cuentan con ultrasonido, ¿qué otro estudio de imagen solicitarían? Hola. ¿Tomografía? ¿Cómo? Una Sí. tomografía con contraste simple. Lo ideal que pedirían sería una tomografía contrastada, ¿no? Entonces, en la tomografía contrastada como tal, pues es el estudio ideal para la patología abdominal. La TAC se tiene que solicitar una TAC abdominopélvica con contraste intravenoso y puede también ser oral dependiendo la sospecha que se tenga. En la patología, como ya vimos, en la patología biliar y apendicitis, el estudio de primera elección pues siempre va a ser un ultrasonido por la facilidad de acceso que se tiene. En pacientes embarazadas, pues no se pueden realizar como tal las tomografías y el ultrasonido tiene que ser, en caso de que un ultrasonido sea negativo, el siguiente punto pues sería una resonancia magnética, pero siempre una tomografía, idealmente con reporte de médico radial. Entonces, la tomografía contrastada tiene una sensibilidad de un 91 y un 100% y especificidad de un 95 y un 99%. En esta imagen, pues se puede ver es un corte axial, va a estar en nivel esto que es el hígado, lo que se ve blanco es la cámara gástrica y esto que está aquí, pues lo negro, pues es aire. Entonces no es normal que nosotros tengamos aire dentro de la cavidad abdominal. Secundario, ¿por qué es el aire? Pues por una úlcera gástrica perforada, seguramente. Y acá también periesplénico, pues tiene aire libre, que tampoco debería estar ahí. Entonces, esta imagen es de una víscera hueca perforada. Puede ser estómago, puede ser intestino delgado, pero bueno, justo en este corte se ve ahí la perforación, pero si no alcanzan a ver la perforación en los cortes, con que se identifique el aire libre es suficiente. Otra imagen que vamos a encontrar en la tomografía, pues esta es a nivel de la pelvis. Aquí se puede ver la cresta ilíaca izquierda, cresta ilíaca derecha, el sacro, y lo que señala en la flecha, pues es la parte del sigmoides que va a tener un absceso pélvico, secundario a una enfermedad diverticular. Esto de aquí, pues se puede ver igual en el corte axial, se identifica la válvula ileocecal y se identifica aquí todo esto que va a ser el apéndice, que señala que está 1 engrosado y bueno, 2 inflamado. Y hay veces que en la misma tomografía se puede ver estriación de la grasa alrededor del apéndice o como tal el absceso si es que ya se encontraba perforado. Esta otra tomografía, pues podemos ver que va a ser una tomografía igual con un contraste intravenoso y en los contrastes en la tomografía, en los intestinos, pues se puede ver un realce, es decir, que se marca de color más fuerte. Sin embargo, en esta tomografía, pues no se alcanza a ver y seguramente es por una isquemia intestinal. Esta otra tomografía, continuamos con un corte axial, se ve el páncreas, que es este órgano que está aquí en medio, y podemos ver este aumento de volumen en la parte posterior. Entonces, si tenemos un paciente con dolor transfictivo en epigastrio, con aumento de amilasa, aumento de lipasa y esta imagen característica, pues no hay duda que es un diagnóstico de una pancreatitis aguda
Y bueno, el tratamiento pues no es médico. Es una patología que entra dentro del cuadro quirúrgico, compete a cirugía general, pero el tratamiento no es quirúrgico, ¿ok? Y esta imagen, ¿alguien me puede decir qué ve? A ver, les leo. Un lito renal. Un lito renal. Entonces, claro que es importante la tomografía porque también nos da todos los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar. Entonces, si se sospecha de una apendicitis aguda por las características del dolor, cuando lo mandamos al estudio de imagen o a la tomografía, podemos identificar un lito renal y bueno, este fue todo el causante de la sintomatología. ¿Cuál es el manejo inicial? El manejo inicial como primer nivel de atención, un dolor abdominal, bueno, lo principal es interrogar si tiene náusea o si tiene vómito incoercible, pues lo que se va a indicar es el ayuno con la colocación de una sonda nasogástrica. Como ya vimos en toda la parte de la fisiopatología, sabemos que el peritoneo va a tener un filtrado o un ultrafiltrado sanguíneo que probablemente va a causar shock hipovolémico en las primeras horas. Entonces, la hidratación intravenosa también es un pilar fundamental. El manejo de la analgesia puede ser controversial porque podrán pensar que si le dan la analgesia y mejora el dolor, la sospecha diagnóstica se puede enmascarar. Entonces, probablemente sí, pero si ya se tiene, o sea, si ya se tiene un diagnóstico clínico inicial y solamente están esperando como el paraclínico, ya sean los laboratorios o un estudio de imagen, el inicio de la analgesia pues no tiene contraindicación. La antibiótico-terapia que se puede iniciar en pacientes es solamente cuando ya se tiene la sospecha de que es un padecimiento, en este caso quirúrgico. El inicio de la antibiótico-terapia temprana o previa a la cirugía, pues es lo ideal. En pacientes que tienen un diagnóstico de una oclusión intestinal, el tratamiento inicial siempre va a ser la colocación de una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque se ha visto que alrededor del 90% de los pacientes van a mejorar con solo la colocación de la sonda dentro de las primeras 72 horas. Hablando de una oclusión intestinal, cuando la colocación de sonda nasogástrica gasta más de 500 en las 72 horas, bueno, pues es un indicativo de un tratamiento quirúrgico. Igual, hay padecimientos como la trombosis mesentérica, que al colocar sonda nasogástrica da como tal una, una salida de pozos de café, que es característico de esta otra enfermedad. Y la sonda urinaria, pues ya vimos que hay veces pacientes que tienen retención aguda de orina, que el tratamiento es como tal colocar la sonda urinaria y mejoran. En pacientes que su diagnóstico diferencial puede ser también alguna prostatitis, pues colocación de sonda urinaria y mejoran. Y pues en pacientes que van a tener infección de vías urinarias se tiene que hacer la colocación de sonda urinaria para la toma de muestra de urocultivo principalmente. Ahora, los analgésicos. ¿Por qué se había visto que era controversial el uso? Porque pensaban que si no eran valorados por cirugía general y les iniciaban los analgésicos, se le iba a quitar el dolor y se iba a desviar como todo el algoritmo diagnóstico que se tenía. Pero actualmente sabemos que pueden usar analgésicos y estos en cuadros que son inflamatorios, pues no va a disminuir el dolor y el dolor siempre va a ser pues hacia mayor intensidad. Igual se han estudiado ya varios metaanálisis en donde un uso de analgésicos opiáceos en pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda, pues no va a retrasar el diagnóstico. Igualmente, en pacientes que van a tener principalmente diagnóstico de colecistitis aguda, secundario a un lito biliar principalmente, pues el uso de diclofenaco de 75 miligramos, pues es un punto de buena práctica según nuestras guías de práctica clínica mexicana. ¿Por qué? Porque si se mejora el dolor, puede que, o sea, tienes que quitarle el dolor al paciente, pero los paraclínicos no tienen por qué salir alterados. Si es un paciente con un cuadro inflamatorio, tú le quitas el dolor, pero toda la respuesta inflamatoria va a continuar con leucocitosis. Si tiene la imagen ya característica de un cuadro apendicular o líquido perivesicular, pues los analgésicos no van a borrar esto. Entonces, se puede iniciar una terapia analgésica previa a la valoración de cirugía. Lo ideal es que se espere a una valoración por cirugía.
Entonces, bueno, el papel del cirujano, pues como tal, es realizar la historia clínica completa, identificar cuáles son los datos claves, una exploración física dirigida con todos los puntos que ya vimos y la correlación de estudios de imagen y de laboratorio. Y el diagnóstico, pues como todo, es el conjunto de toda la revisión completa, sumado a pues la experiencia propia del cirujano. Y para recordar también, la apendicitis aguda a lo largo de los años, pues nos ha dado ciertas escalas que no es que sean como un test, pero sí nos ayudan a identificar en pacientes que tenemos cierta sospecha de apendicitis, pero no tienen un cuadro tan claro. Entonces, la que ustedes seguramente conocen, pues es la escala de Alvarado, que se desarrolló en 1986. Y bueno, esta escala nos da como primero los síntomas, que va a ser el dolor, que migra de visceral a somático hacia la fosa ilíaca derecha, la anorexia, que es uno de los síntomas importantes, náusea, vómito. Los signos, signo de rebote y, bueno, la fiebre como tal. Y dentro del laboratorio vamos a encontrar la leucocitosis mayor a 10.000 con la neutrofilia. Entonces, esto pues tenía una especificidad más o menos de un 70%, por lo que posteriormente se hizo otro que es conocido como un AIR score, se desarrolló en el 2018 y además de lo que estudia la escala de Alvarado, si pueden ver, pues agrega como tal de estudios nuevos la PCR. La PCR dando un valor de 2 puntos cuando es mayor a 50 para sospecha de apendicitis aguda. Y lo último, pues, escala que se utiliza es Ripasa, que se desarrolló en el 2010, y esta, pues, ya tiene más puntos, ¿no? Que si es hombre, si es mujer, la edad en la que se encuentra, si los síntomas son menor de 48 horas o más de 48 horas, si existe hipersensibilidad, y aquí importante, como estudio de laboratorio, pone el examen general de orina, que es el, pues, diagnóstico diferencial con infección de vías urinarias. Entonces, para realizar el diagnóstico, primero hay que saber reconocer cuáles son los patrones que nosotros tenemos que buscar de manera dirigida en los pacientes, basada, claro, en experiencias pasadas. Entonces, tampoco hay que tomar decisiones apresuradas. No sé, si vemos a un paciente, un adulto mayor que tiene dolor en fosa ilíaca izquierda, no decir como, ah, sí, enfermedad diverticular ya la primera, porque pues también los ancianos pueden desarrollar apendicitis y probablemente tengan un cuadro diferente a una persona joven. Entonces, eso sí hay que reconocer los patrones, pero no hay que ser muy impulsivos en la toma de decisiones. Igual pacientes diabéticos que pueden estar cursando a la vez con un padecimiento como una cetoacidosis diabética secundario a una patología quirúrgica abdominal y que se descarte como tal por el hecho de decir que son diabéticos y tienen cetoacidosis, ¿no? Porque muchas veces los diabéticos no van a dar un cuadro de dolor abdominal por la parestesia visceral que van a tener. Entonces, la toma impulsiva de decisiones no es correcta. Siempre hay que tomar todos los puntos. Luego, el segundo criterio importante es siempre, siempre descartar el peor escenario posible. O sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar si tú mandas al paciente a casa sin un diagnóstico claro? Y tener la mente abierta a gran número de posibilidades, haciendo todos los diagnósticos diferenciales dependiendo pues el grupo etario en el que se encuentre. Y todo esto con un método hipotético deductivo. Y lo más importante, pues es un aprendizaje que tienen que ser basado en la experiencia y en la práctica clínica, con un análisis retrospectivo de todos los pacientes que se conocen o se han visto. Y bueno, este algoritmo es para llevar a casa, para recordar que si están en una unidad de primera atención, que puede ser un centro de salud para los que estén en el servicio, o en la práctica diaria, un paciente con un abdomen agudo generalmente pues va a requerir más estudios de laboratorio, de imagen, entonces no se lo pueden quedar en el centro de salud, hay que hacerle referencia pues a un hospital. En este hospital, al inicio pues corresponde al servicio de urgencias identificar si el paciente se encuentra estable o se encuentra inestable. Si se encuentra estable, bueno, puede ser candidato a una revisión completa que incluya la anamnesis, la exploración, laboratorios, descartar todos los padecimientos con una resonancia, con una tomografía, electrocardiograma y demás.
Y si es un paciente inestable, lo primero, pues tiene que aplicar aquí el código de la reanimación y seguramente si está inestable y es por un cuadro abdominal, pues el tratamiento quirúrgico es directo. Y en la otra, pues si está estable, tienes toda la dedicación para dar un diagnóstico y ya con un diagnóstico decidir como tal el tratamiento quirúrgico. Y en resumen, esta imagen nos dice como todas las patologías de abdominales que se tienen que tener en cuenta para, pues, identificarlas. De este lado podemos ver el dibujo, cuadrante superior derecho, bueno, tenemos la colelitiasis, un cólico biliar, la colecistitis como tal. Bajando podemos encontrar una oclusión intestinal, un divertículo de Meckel, una perforación intestinal, un cuadro de apendicitis en la región del hipogastrio, una ruptura folicular o, como tal, un embarazo ectópico roto, endometriosis, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedad diverticular de colon izquierdo, oclusión intestinal, pancreatitis aguda en el meso y epigastrio, y bueno, una perforación gástrica o duodeno. Y listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Hola, No, ninguna. No, ¿todo bien? doctora. No, ninguna. Yo ¿Comentarios? sí tengo una duda, doctora. Ujú. Bueno, usted nos mostraba hace un momento algunas escalas, como son las de apendicitis. Mi pregunta es, ¿cuál es la precisión diagnóstica que usted ha observado al utilizar estas escalas, pero cuando se aplican a pacientes, pues que no son, que son atípicos, vaya, como son los adultos mayores o pacientes inmunocomprometidos? No, en pacientes atípicos, las escalas diagnósticas no funcionan, porque seguramente, bueno, vamos a regresar a la imagen. O sea, por ejemplo, en un paciente atípico, que serían los adultos mayores principalmente, en la parte de la edad, 40 años, va a dar un 0.5. ¿Por qué? Porque no es común que los pacientes, los adultos mayores, presenten apendicitis. Es más común que los adultos mayores, pues, presenten un cuadro de una enfermedad diverticular. Entonces, eso le resta puntos. En cuanto a los síntomas, igual, los adultos mayores no se quejan principalmente de dolor, en donde seguramente van a acudir cuando los síntomas ya sean más de 48 horas, y eso le va a restar puntos, 0.5. Igual, los signos muchas veces puede que tengan la resistencia muscular, pero que sea el único signo que te puedes encontrar. Y bueno, los adultos mayores pues no hacen fiebre, entonces la temperatura esto de mayor de 37 o 39 no la van a tener. Igualmente, pues los adultos mayores no tienen una respuesta inflamatoria como tal y la leucocitosis, que es como lo marca, no marca leucopenia, sino leucocitosis, no se va a encontrar. Y el examen general de orina muchas veces en la apendicitis aguda, pues va de la mano una infección urinaria por la cercanía que tiene la translocación bacteriana que se puede presentar. Entonces, estas escalas no son como tal un test, sino se usan en un primer nivel de atención en pacientes que tienes la sospecha de. Las escalas se inventaron para decir, ok, estoy en un primer nivel de atención, tengo estos síntomas, tengo estos laboratorios, ¿qué sigue, no? Entonces, si tengo de la escala del grado menor de 7 puntos o tengo 5 puntos, el siguiente punto o el siguiente paso a hacer es solicitar un estudio de imagen. Y entonces el estudio de imagen es el que te va a dar como tal el diagnóstico. O definitivamente, pues ya tengo todos los puntos completos en las escalas, ya no es necesario solicitar un estudio de imagen porque tiene una alta probabilidad de desarrollar apendicitis aguda. Entonces, más que diagnóstico, es como para ver a quién se le solicitan más estudios de imagen o con la pura clínica y los de laboratorio es suficiente. Claro que pues no aplica para ni embarazadas, ni adultos mayores, y en los niños estas escalas no aplican. Hay una escala igual pediátrica para los niños. ¿Alguna otra duda? No.
¿Alguna duda de alguna enfermedad o alguna patología en específico o como tal en una parte del algoritmo del diagnóstico? ¿Todo en orden? Sí, doctor. Bueno, si no hay ninguna duda, pues me despido. Muchas gracias por su atención y quedo abierta igual a algunos comentarios o dudas que puedan surgir en el transcurso